Programas dedicados a profundizar y meditar la palabra de Dios. No te lo pierdas, de lunes a viernes 6 de la tarde. Encuéntranos en Facebook y YouTube como CDA, Canal Digital Arquidiocesano. Muy buenas tardes, vamos a continuar el día de hoy con la exposición de este breve curso en línea a través del canal digital de la Arquidiócesis sobre la Cristología y la Eclesiología del Apocalipsis, recordándonos que estamos ya en los últimos días del mes de septiembre, el mes de la Biblia dedicado en la tradición de nuestra Iglesia Católica, y pues la manera en la que honramos a San Jerónimo es pues dedicando un tiempo al estudio, meditación, profundización de la palabra de Dios. Vamos a retomar en donde el día de ayer nos quedamos en esta diapositiva, presentando cómo los textos fundamentales de Cristología del Apocalipsis se encuentran en los primeros 5 capítulos. Ya para cuando llegamos al capítulo 6 del Apocalipsis, ya se nos ha dicho lo fundamental sobre Cristo. Ya se le ha presentado con títulos, con imágenes, simbolismos, que ahora solamente van a desdoblarse en el resto del Apocalipsis. No vamos a encontrar realmente algo sustancialmente nuevo o distinto a partir del capítulo 6, 7. Vamos a encontrar como, por ejemplo, el título de Cordero, que decíamos el día de ayer, es por mucho el título cristológico más constante, más frecuente del Apocalipsis. Va a repetirse con distintas variantes. El Cordero va a cambiar de lugar, por ejemplo, va a cambiar de compañía el Cordero va a aparecer al frente de una procesión, va a aparecer sobre la cima de un monte, va a aparecer el Cordero como esposo. Entonces, vemos esta técnica muy propia del Apocalipsis que no solamente la aplica a esta cristología, la aplica también, como veíamos en el mes de julio, la aplica a los sellos, a las trompetas, a las copas, de ir desdoblando un tema, repitiendo un concepto, pero variando y añadiendo un elemento nuevo sin que por eso se pierda la continuidad. Entonces, estos 3 textos, el día de hoy vamos a ver el saludo inicial, la visión inicial, y vamos a dejar el día de mañana para ver el texto de la liturgia celestial donde aparece el Cordero. El día de ayer me detuve en estas otras referencias, títulos e imágenes cristológicas que aparecen en el Apocalipsis. Es por mucho el título del Cordero el que más domina, pero no por eso, pues vamos a decir que es el único. Hay una riqueza pues amplia de títulos. Cristo esposo, toda esta parte de la analogía nupcial, que fíjense cómo no tiene que aparecer la palabra esposo, esposa, novio, novia. Tiene que aparecer solamente un lenguaje de amor, de comunión, de encuentro, para saber que la metáfora nupcial, que la analogía nupcial está ahí. Hace falta también tener muy afinado pues nuestro oído del Antiguo Testamento para poder darnos cuenta que cuando hay una relación de amor en el vocabulario, pues estamos viendo la relación entre Dios y su pueblo, una relación nupcial y esponsal. Como cuando le dice Cristo a la iglesia, has perdido tu amor de antes. Como el profeta Oseas que le dice a su pueblo, Yahvé, te llevaré al desierto y ahí volverás a enamorarte, como en los días de tu salida de Egipto. Esta referencia al Cantar de los Cantares, cuando se habla de la búsqueda, del encuentro, mira, estoy a la puerta, llamo, si oyes mi voz, mi amado está a la puerta, como dice el Cantar de los Cantares.
Es pues entonces este lenguaje, un lenguaje amplio, variado, pero que pues tiene en el fondo el título de Cristo esposo. Aquí vemos claramente cómo lo que el Antiguo Testamento decía de Yahvé, esposo de su pueblo, que podía hablarle a su esposa diciendo que esperaba de ella fidelidad a la alianza, ahora es referido a Cristo. Evidentemente aquí hay una cristología alta, una cristología donde hay una identificación entre lo que se predicaba de Yahvé en el Antiguo Testamento y lo que ahora se predica de Cristo. Otros títulos son el de el león de la tribu de Judá, el retoño de David. Estos dos títulos son de cristología evidentemente baja, porque león de la tribu de Judá y retoño de David son títulos mesiánicos relacionados con la dinastía davídica. David es de la tribu de Judá. El león de la tribu de Judá habla de ese Mesías guerrero, ese Mesías que salva, que libera a su pueblo. Fíjense cómo los dos títulos están en el capítulo 5, versículo 5. Son títulos que anteceden a la presentación de Cristo Cordero. Esto es muy significativo porque ese león de la tribu de Judá es el Cordero. Aquí vemos cómo, por decir esta palabra, el autor del Apocalipsis juega con estos imágenes, títulos. Este cordero es un león, este león es un cordero. Algo que nos deja pues con esta paradoja interna de saber si es violento, agresivo o si es manso y es humilde, si es fuerte como un león o si es dócil como un cordero. Es esto que ahora que aparezca la imagen del cordero va a quedar explicitado cómo es que este león triunfa, que este retoño de David obtiene la victoria. Porque estos dos títulos de león de la tribu de Judá y retoño de David aparecen justo cuando hay una lamentación, la lamentación del libro que no puede ser abierto, un libro que está sellado, los primeros 7 sellos, el primer septenario que empieza la etapa final de la historia. Y dice en el texto del capítulo 5 que esos sellos serán abiertos gracias a que triunfó el león de la tribu de Judá, el retoño de David. ¿En qué consiste ese triunfo? ¿En qué consiste la victoria de la dinastía davídica, la victoria de este Mesías? Eso es lo que la imagen del Cordero nos va a explicitar. Nos lo va a explicitar por medio de la descripción con la que se le presente. Otro título es el de Hijo de Hombre, que aparece desde el capítulo 1, y también el título que está implícito en la visión del capítulo 12 cuando nace el hijo de una mujer. El hijo de una mujer que parece que va a ser devorado por un dragón, la muerte. Parece que a ese hijo de una mujer le espera una muerte segura. ¿Qué puede un recién nacido contra un dragón? No puede nada, es débil. La imagen que transmite el capítulo 12 es la imagen de una derrota segura, de alguien que va a ser devorado por ese dragón, devorado por la muerte, pero que justo en su nacimiento es llevado al cielo. No es más que una manera de hablar de la victoria pascual de Cristo, una victoria en la que parece que la muerte es segura, la muerte es definitiva. Eso debieron haber pensado cuando vieron a Jesús sin vida crucificado. Cuando lo vieron ya exánime en la cruz, pensaron que ahí ya no había regreso. Ahí la muerte había triunfado. Sin embargo, como lo presenta el capítulo 12, la victoria pascual invierte, trastoca esta realidad en la que parecía que habría triunfado la muerte. Entonces, hijo del hombre, hijo de una mujer, esta realidad de la humanidad de Cristo que
está también ahí frágil y débil ante la violencia, ante la muerte, pero que resulta victoriosa, triunfa en la resurrección. Y al final del Apocalipsis, ya al capítulo 19, encontramos una figura un poco, no quisiera decir la palabra misteriosa, porque pues una palabra que en español se puede prestar ambigüedades, pero sí una imagen, digamos, la críptica, una imagen que pues nos deja no a primera vista con mucha claridad de a quién se refiere. Aparece la imagen de un caballo blanco. Ya el color blanco nos está diciendo algo, porque el color blanco, vamos a ver un poco más adelante, es el color de las teofanías, el color de la manifestación de Dios. Ese caballo blanco tiene el nombre de fiel, de veraz, y aquí viene también otra referencia pascual. Tiene su manto empapado de sangre. Esto que vamos a encontrar también en el cordero degollado, un cordero que está degollado, pero que está de pie. Algo que si lo entendemos naturalmente es imposible. Es imposible que un cordero que has degollado se encuentre también de pie. Pero esto no es más que una reminiscencia, como vamos a ver, del capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Aquí es donde se toca la cristología del Evangelio de Juan con la cristología del Apocalipsis de Juan. El nombre de este caballo es un nombre que ya nos revela que es una referencia cristológica, se llama la palabra de Dios. La palabra de Dios que, si recordamos bien al principio, cuando se le describe con una espada en la boca en la visión inicial a Jesús, pues se entiende que es el que habla la palabra de Dios, el que comunica la palabra de Dios y más allá, el que es la palabra de Dios. Vamos pues a continuar con la siguiente diapositiva. Aquí les presento algo que les comentaba a propósito de este título, que es el título pues fundamental, el más amplio, el más presente en el libro del Apocalipsis. Le coloco ahí el título de Otros textos de Cristo Cordero. La referencia a Cristo como Cordero, la presentación del Cordero aparece por primera vez en el capítulo 5, justo cuando es presentado el libro sellado y el lamento por no poder abrir ese libro. Es entonces cuando el vidente va a decir que el Cordero es introducido en medio de donde está el trono y alrededor los 24 ancianos. Pero vean cómo, aunque el Cordero es introducido en ese momento, aparece en el resto del Apocalipsis de manera constante, capítulo 6, 7, 14, 15, 17, 21. Es por lo tanto un título que, como decíamos, va desdoblándose y en ese desdoblamiento hay un increscendo, va creciendo el contenido del título. Así es que, pues, si en algún momento podrías pensar en un cordero pascual, por ejemplo, en el cordero de Éxodo 12, el cordero de la cena de Pascua, después tendrías que, pues, cambiar de opinión o ampliar tu visión, porque este cordero tiene otras características, tiene también otros atributos. Es ahí donde nos damos cuenta algo que es esencial en la cristología del Nuevo Testamento. Es verdad que en la comprensión de nuestro Señor, los primeros cristianos utilizaron moldes del Antiguo Testamento, utilizaron títulos, conceptos del Antiguo Testamento, títulos mesiánicos, pero ninguno de ellos agota totalmente a Jesús. Ninguno de ellos le hace justicia completamente. Todos pues dejan algo todavía pendiente. Por eso el hecho de que el título de Cordero se vaya combinando con otros nos hace ver cómo nuestro Señor Jesucristo completa todos los títulos del Antiguo Testamento y los trasciende
y los llena de un contenido totalmente nuevo, como el que vamos a ver ahorita, del hecho que sea cordero y sea pastor al mismo tiempo. El pastor era un título por sí mismo, un título vinculado también a la dinastía davídica, al mesianismo davídico. Entonces, vemos cómo en esta combinación es nuestro Señor el que llena de un nuevo contenido los títulos preexistentes. No es que esos títulos lo determinen a Él, sino que Él es el que les da un nuevo significado y un nuevo horizonte. Ciertamente, como les decía, les sirvieron para comprender, para iniciar su reflexión, pero al final, pues los trascendió. Esa aparición inicial la vamos a ver un poquito más adelante, no el día de hoy, quizás ya el día de mañana, porque ahí vamos a encontrar la esencia de el título de Cordero. Yo les había dicho que el título Cordero utiliza el término griego arnion. Esto es importante porque en el Evangelio de Juan el título o el concepto Cordero es el griego abnos. Hay ahí entonces una variante entre el Cordero en el cuarto Evangelio y el Cordero en el Apocalipsis. En el cuarto Evangelio es abnos, en el Apocalipsis es arnion. Y la pregunta que podríamos entonces hacernos al constatar esto es, bueno, ¿y tiene un contenido distinto? ¿Son sinónimos simplemente? Si nos vamos a una interpretación obviamente naturalista, alguien te podría decir que arnion y abnos, pues a nivel así de taxonomía sobre los animales, pues no hacen gran diferencia, pero si nos vamos a los conceptos internos que tienen en cada uno de los dos textos, vamos a encontrar una diferencia entre el Evangelio y el Apocalipsis. Y aquí voy a adelantar un poco la diferencia que espero profundizar ya el día de mañana. Y es que el término arnion en Apocalipsis a lo que hace referencia es ya al Cristo glorificado, al Cristo que ha padecido y ha resucitado. Este cordero es un cordero victorioso, no es simplemente el cordero del sacrificio. Ojo, el cordero del sacrificio, pues es el cordero pascual, un cordero que sí está en el fondo del relato de la pasión del Evangelio de Juan, pero que todavía no hace referencia a la victoria de la Pascua de la Resurrección. Es ahí donde encontramos esta diferencia entre el arnion del Apocalipsis y el abnos del Evangelio. Pero dejaremos eso para el día de mañana cuando veamos ya esta descripción de Apocalipsis 5:6. Bien, ¿cuáles son esas nuevas cualidades que se le brinda al Cordero a partir del capítulo 6 y hacia adelante? Bueno, es el Cordero el que tiene la capacidad de abrir el libro. Un libro que lo que hace es presentar la recapitulación de la historia de la salvación. Cristo Cordero inicia esa etapa final de la historia. Es el que hace que se pueda leer ese libro y se pueda interpretar. Se puede interpretar la historia de la salvación a partir del misterio pascual de este Cordero degollado y de pie. Después, en el capítulo 7 aparece un detalle importante que va a repetirse después en el capítulo 14, y es un Cordero pastor, un Cordero que dirige, un concepto que pues nos llama la atención porque pues parecen opuestos. El pastor es el que conduce a los corderos, no es el cordero el que conduce a otros corderos. Bueno, aquí hay que recordar que ya en el Evangelio de Juan había algo de esta pues dualidad, por decirlo así, de la identidad de nuestro Señor. Porque si vemos Juan capítulo 1, versículo 29,
es presentado como el Cordero que quita el pecado del mundo por el Bautista. Pero después, él mismo habla de sí como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por las ovejas. Quiere decir esto que en la autocomprensión de Cristo, en la autocomprensión de su identidad, están ambos aspectos. La identificación con un cordero, ¿por qué? Por la ofrenda de su vida, por la ofrenda de su sangre y de su existencia. Y por otro lado, la identificación con un pastor por ser aquel que va delante, aquel que dirige, que defiende, que cuida. Por eso, también otro título que asemeja a esto es cuando se habla del primogénito de entre los muertos. Este cordero es pastor de su rebaño, de estas ovejas que formamos su redil, porque él es el primero que da la vida, el primero que entrega su existencia por nuestra salvación. Esta pues dualidad se encuentra también en el Evangelio de Juan, así que no es pues ilógico ni tampoco novedoso totalmente el que el Apocalipsis la recupere. También un cordero sobre el monte Sión. Recuerden que el monte Sión es el monte donde se encuentra el templo de Jerusalén, lugar del sacrificio. Este cordero pastor sobre el monte Sión es un cordero victorioso, es un cordero que triunfa por medio de su pasión, muerte y resurrección. Es una comprensión de la Pascua como victoria sobre la muerte y sobre el pecado. Esto mismo lo podemos ver en referencia a la unión del título Cordero con el Cántico de Moisés. ¿Cuál es el Cántico de Moisés? El Cántico de Moisés es aquel que se encuentra justo después del paso del Mar Rojo, justo después de que el pueblo de Dios ha encontrado la libertad, ha encontrado la vida y ha sido derrotado el enemigo, el opresor. Es por lo tanto entonces también un cántico de victoria. Cuando se habla entonces del capítulo 15 de Cántico del Cordero y Cántico de Moisés, el autor del Apocalipsis nos está recordando esta dimensión de victoria de la Pascua de Jesús. Solamente que aquí el enemigo no es el faraón, el enemigo no es un ejército, por más que ese ejército fuera un ejército de muerte, por más que el faraón fuera un señor de la muerte, aquí es sobre la muerte misma la victoria. Entonces, este detalle también pues nos ayuda a entender cómo no es simplemente el Cordero Pascual en cuanto víctima de un sacrificio, víctima de un derramamiento de sangre, lo que está detrás del título de Cristo Cordero en el Apocalipsis. Vemos más adelante en el capítulo 17 esta unión de títulos: Cordero, Señor de señores, Rey de reyes. Esto frente a lo que es la parte del Apocalipsis que está dedicada al conflicto con los reyes de la tierra, con la gran Babilonia que está detrás de estos reyes, y que es una referencia al poder romano, al poder del imperio romano, que actúa a través de diferentes reyes locales, a través de otras instancias políticas, militares, para ejercer un dominio de muerte. Aquí el Cordero recibe un título que seguramente pues algún romano, alguna persona de aquel tiempo podría pues entenderlo como referido al César, referido al emperador romano. ¿Por qué? Porque él es rey de reyes, porque hay un Herodes considerado un rey local, hay un Arquelao, pero por encima de esos reyes o reyesuelos locales se encontraba el emperador en esta forma de sistema político, en este sistema político que manejaban los romanos. Al poner al Cordero con estos títulos, vemos
a qué nivel se le está colocando, por encima de los reyes de la tierra, por encima de cualquier señor de la tierra. Vemos otra vez cómo este cordero es puesto como un vencedor, alguien victorioso. Y al final, ya cuando pues ha sido derrotado este poder antirreino, este poder contrario al reino de Dios, representado por Babilonia, representado por estos reyes, vemos la boda con la que termina la historia. Una boda que lo único que trata de decirnos es cómo la historia concluye en este misterio de unidad. Un misterio de unidad que pues es la esencia de un matrimonio. La esencia de un matrimonio es la comunión, el encuentro, la unión. Entonces, en el encuentro entre el esposo y la esposa se llega a lo que es la meta de una historia, de un proyecto. Por eso que el Apocalipsis presente el desenlace de la historia como un matrimonio nos quiere dar a entender que se trata de una comunión de amor hacia la que nos dirigimos. Y aquí vuelve a utilizar el término cordero, pero lo combina con otros conceptos que también pues tienen una referencia veterotestamentaria, el cordero esposo. Esta combinación pues no la encontramos en ningún lugar del Antiguo Testamento. La parte esponsal, nupcial del Antiguo Testamento se encuentra referida así a los reyes, el Salmo 45, el Cantar de los Cantares cuando habla ahí al inicio de Salomón. Podríamos encontrar ahí una referencia nupcial, pero en todo caso, como se está hablando de los reyes, pues más bien sería el título pastor. Aquí no, es el título cordero. ¿Por qué esta insistencia en que es el cordero el que realiza estos otros títulos y referencias? Bueno, la respuesta la vamos a ver con el capítulo 5, versículo 14, pero lo adelanto diciendo que es porque el título de cordero es una referencia al Cristo glorificado de la Pascua. Por lo tanto, es en ese Cristo glorificado de la Pascua en donde se realiza este ideal de comunión, de esponsalidad, de nupcialidad, y también, si vemos el de abajo, de pues presencia mutua, de cohabitación. Porque cuando aparece el concepto santuario, cuando dice que el Cordero es su santuario, que el Cordero es su templo, hemos de recordar que todo lo que se refiere al templo de Jerusalén es algo que nos remite a la idea de una habitación, de una casa, de permanecer, de cohabitar, de vivir. Ahora, este lugar de habitación, de presencia mutua de Dios y su pueblo, es el Cordero. Nuevamente, pues nos sorprende el Apocalipsis porque combina conceptos, pues, que antes no estaban así juntos, coexistiendo, pero es toda la novedad de la Pascua. Todo lo que a la luz de Cristo victorioso ha comprendido este autor de lo que era la tradición del Antiguo Testamento, de lo que era la historia de la salvación y cómo en Cristo se ha desbordado y ha encontrado sentido todas aquellas imágenes que estaban dispersas. También, pues, un concepto que era una referencia divina, es decir, un concepto asociado a la divinidad, tanto en el Antiguo Testamento como en otras culturas, es el de la luz. Este detalle de la luz, de la luminosidad, aquí aparece la lámpara, es un concepto que nos habla de una cualidad divina. El ser luz, el ser lámpara, es algo que se refiere a la esencia de la divinidad en cuanto que posibilita la vida. Una luz que era la vida de los hombres, como dice el prólogo de San Juan.
y que en la tradición hebrea pues era algo que se decía de la ley del Señor, una ley, una palabra que es lámpara, pero también de Dios mismo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a temer? El Señor está refiriéndose a Yahvé, al Dios de Israel. Aquí es el cordero lámpara. Vemos entonces cómo este desdoblamiento del cordero recapitula muchas referencias del Antiguo Testamento y las aplica, las hace coexistir con el término arnion, porque el término arnion para este autor, como va a decir Apocalipsis 5:6, va a estar arraigado en la victoria pascual. Continuamos. A lo mejor se han preguntado, bueno, ¿y por qué un cordero? ¿Por qué eligió este título y esta imagen? Bueno, a lo largo de la historia de la exégesis, a lo largo pues de lo que son los estudios más ya del siglo XX, donde pues la exégesis en el ámbito protestante, sobre todo protestante europeo y anglófono, Inglaterra, Norteamérica, se dedicaron a buscar y a pues profundizar en todo lo que son los textos bíblicos y extrabíblicos para confrontar algunas imágenes y conceptos. Bueno, si quisiéramos sintetizar esos estudios, se han ubicado 3 posibles referencias previas para entender el uso de la imagen del cordero, su contenido y su significado. El primero, y el que puede parecernos más obvio, pero no es el único, es el de Éxodo 12, el Cordero Pascual. Con esto quisiéramos decir entonces que el Apocalipsis está pensando en Cristo como el definitivo, el nuevo Cordero de Pascua. Un cordero asociado a un acto de liberación, de salvación, como lo fue el Éxodo de Egipto. Pero esto de alguna manera no alcanza a completar lo que es la presentación de Cristo Cordero, por ejemplo, en el Evangelio de Juan. Porque cuando el Bautista dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hay ahí un elemento que no pertenece a lo que es el significado del Cordero Pascual. Porque el Cordero Pascual no era un cordero para quitar pecados. Ese cordero tenía otro significado. Tenía el significado de una cena en común, tenía el significado de la unidad, no le vas a quebrar ningún hueso, tenía el significado de la cohesión de una familia, de un pueblo. Su sangre tenía pues un significado también de protección. Vas a untar su sangre en las jambas de la puerta, en los dinteles. Su sangre no tenía pues un valor directamente expiatorio, es decir, para perdón de un pecado. La sangre del Cordero Pascual tenía pues esa dimensión de defensa, de cuidado, de protección. Ahí es donde los exégetas, los estudiosos, dicen, aquí hay algo que no checa o no tiene correspondencia con el Cordero Pascual, porque el tema del pecado no está ahí directamente asociado a su sacrificio. En cambio, y aquí es donde viene una segunda hipótesis, el siervo de Yahvé, esta figura de Isaías 53, como aparece ahí, esta figura de Isaías 53, sí tiene ambos conceptos unidos. ¿Por qué? Porque cuando vemos este cántico del siervo, se dice que era llevado como un cordero al matadero. Él cargó sobre sí todos nuestros pecados. Ahí es donde sí confluye la imagen de un cordero y este detalle de cargar con los pecados. Y fuimos curados, fuimos sanados por sus heridas. Él nos trajo esa salvación habiendo cargado con nuestros pecados.
Entonces es posible que cuando se identifique a Jesús como Cordero, no se hable simplemente del Cordero Pascual, sino que también esté ahí una referencia al siervo de Yahvé, a Jesús como el siervo de Yahvé que ofrece su vida por la salvación de un pueblo y carga sobre sí los pecados de ese pueblo para cancelarlos. Esto me estoy moviendo todavía en el Evangelio de Juan, que tiene esta doble posibilidad, y no hay que olvidar que el libro del profeta Isaías tiene una resonancia particular en el cuarto evangelio, porque el libro del profeta Isaías aparece citado al inicio del ministerio público cuando aparece la predicación del Bautista. Voz del que clama en el desierto, abrid un camino. Y el profeta Isaías, esto es algo único del cuarto evangelio, aparece en el capítulo 12, al final del ministerio público de Jesús. Esto sucedió para que se cumpliera aquello escrito por Isaías: tendrán ojos y no verán, etc. Entonces, todo el ministerio público de Jesús en el cuarto evangelio está enmarcado por Isaías. Por eso es muy posible que haya una influencia de este profeta, particularmente de esta sección, capítulo 40 al 55 de Isaías, la segunda parte de Isaías, en la cristología. Y un dato todavía más fuerte, y es que en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, cuando es ya la última semana de Jesús, cuando dice 6 días antes de la Pascua, inicio del capítulo 12, cuando llegan los griegos, él declara que el Hijo del Hombre va a ser glorificado y levantado. Ahí el verbo doxazo y el verbo hypso en griego. Doxazo, que significa ser glorificado, hypso, que significa ser levantado. Esta combinación de verbos solo aparece en un lugar fuera de Juan capítulo 2. Es decir, solo hay 2 lugares en la Biblia en donde estos verbos aparecen combinados: el verbo glorificar y el verbo levantar en griego, y es en Isaías 53, en el siervo de Yahvé. Mi siervo será exaltado, será levantado, mi siervo será glorificado. Dice así el cuarto cántico. Entonces, no es muy inverosímil, es al contrario, es muy probable que detrás de esta cristología de Cristo Cordero, en el Evangelio de Juan, lo que se encuentre es el siervo de Yahvé. Un siervo que por medio de ese camino que pasa por el sufrimiento, el dolor, encuentra glorificación y exaltación. Sin embargo, queda un elemento que todavía no lo encontramos en estos 2 trasfondos del Cordero. Y es este elemento que, ahora sí, refiriéndonos al Apocalipsis, decíamos del carácter guerrero. Un Cordero que es un vencedor, que es un luchador. Esto evidentemente no tiene paralelo directamente en el Antiguo Testamento. El único lugar en la tradición judía, en la tradición hebrea, donde encontramos a un cordero que pelea, que lucha contra, pues, otros imperios, contra unas bestias como las que aparecen en el libro de Daniel, es este libro apócrifo, un libro apocalíptico llamado primer libro de Enoc. Este es lo que le llamamos el Cordero Apocalíptico, que además, pues ya pues es evidente, ustedes lo ven ahí en el concepto. Si es un Cordero Apocalíptico y estamos en un libro apocalíptico, como es el Apocalipsis de Juan, hay mucha probabilidad que el autor del Apocalipsis de Juan haya sido influido por estas imágenes que se encontraban en libros judíos de carácter apocalíptico, como el primer libro de Enoc, y donde
Israel y su Mesías, sobre todo el Mesías de Israel, aparecía como un cordero guerrero. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Ya con esto me acerco al final, quedan solamente 5 minutos de esta ponencia. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Bueno, podemos deducir que al hablar de Cristo Cordero, al elegir este título y utilizarlo, el autor del Apocalipsis está tomando pues la tradición del Antiguo Testamento, innegablemente, por la vía de el acontecimiento de la Pascua de Israel, por el testimonio de este siervo que encuentra gloria y exaltación por medio de su pasión, pero también hay un ambiente de la época. Hay un ambiente de la época que es esta corriente, estos movimientos apocalípticos precristianos y después cristianos, porque la apocalíptica es un movimiento precristiano, lo encontramos ya en el judaísmo antes del primer siglo de nuestra era, pues también de aquí se nutre el autor del Apocalipsis para hablar de Cristo victorioso, guerrero, pero pues una victoria muy original, porque no es la victoria como la que dice Enoc, que es una victoria donde derrama sangre de otros enemigos, sino que aquí es su propia sangre, en la lógica del buen pastor, que es el que da la vida por sus ovejas. Entonces, el título Cordero, pues nos remite a contextos variados, y con esto, pues nos damos cuenta de la originalidad y de la riqueza con la que está utilizando el concepto, y que no podemos quedarnos con un solo contenido, porque hay una referencia al Éxodo, a la liberación, pero también hay una referencia a los profetas. ¿Por qué? Por este personaje enigmático del siervo de Yahvé. El culto y la ley están presentes en las prescripciones que se hacen respecto a un cordero al que no se le quiebra un hueso, o este detalle, por ejemplo, de la rama de hisopo, esa rama de hisopo que aparece en el relato de la pasión según San Juan, cuando le dan a beber a Jesús con una rama de hisopo. Y uno dice, ¿y qué caso tiene que me digas que es de hisopo? ¿Por qué necesariamente me vas a especificar que la rama, la vara con la que le dieron de beber en esa esponja era de hisopo? Bueno, porque en las prescripciones sobre el cordero pascual y la sangre del cordero era una rama de hisopo la que se utilizaba para untar la sangre del cordero en los dinteles de las puertas. Entonces vemos cómo esta imagen del cordero pues no se agota en ninguno de estos trasfondos. Cristo llena estos contextos todos a la vez y todos los trasciende. De todos aporta una novedad. Y la novedad fundamental es esa vida que brota de esta entrega, de este derramamiento de sangre. Es una creación totalmente original, la que encontramos en el Apocalipsis referente al Cordero, pero arraigada en una historia de salvación y también en un concepto que pues se encuentra en el Antiguo Testamento y en la apocalíptica de la época. Aquí me voy a detener, simplemente les presento lo que vamos a ver el día de mañana. El día de mañana vamos a empezar a analizar los títulos que aparecen en la autopresentación inicial. Apocalipsis capítulo 1, versículos 4 al 8. Después vamos a ver también la forma en la que se representa a Jesús en esta visión inicial. Apocalipsis capítulo 1, versículo 12 al 16. Y por último, vamos a ver cómo se presenta Jesús, cómo se declara a sí mismo después de esta visión inicial en capítulo 1, versículos 17 al 20. Se dan cuenta que es todo el primer capítulo, una sección muy rica cristológicamente que nos prepara para el título del Cordero en el capítulo 5.
Pues muchas gracias. Aquí me detengo. Que pasen buenas noches y Dios mediante hasta el día de mañana. Vive tu proceso vocacional y conoce a más jóvenes con la inquietud de saber qué es lo que Dios tiene preparado para su vida. Síguenos en nuestras redes sociales como Centro Vocacional de Monterrey. Escucha, confía, responde. Septiembre, mes de la Biblia. Por eso tenemos una serie de programas dedicados a profundizar y meditar la palabra de Dios. No te lo pierdas, de lunes a viernes 6 de la tarde. Encuéntranos en Facebook y YouTube como CDA, Canal Digital Arquidiocesano. Vivamos lo nuevo. Al asistir a misa, 1. No olvides al salir de casa, usar siempre cubrebocas, lavarte las manos, llevar gel personal. 2. Hay un aforo limitado. Conserva la sana distancia de 1.5 metros. 3. Llegando al templo, sigue las indicaciones para entrar. Usa gel.